todos, ¿cómo están? Bueno, creo que el mejor contexto para poder aproximar nuestro mensaje y nuestra propuesta de valor es arrancando por preguntarles quién ya está en medio de un camino hacia la nube, quién está ya migrando aplicaciones a la nube. ¿Pueden levantar la mano? ¿Están migrando aplicaciones? ¿Están migrando bases de datos? ¿Quiénes están protegiendo las bases de datos? ¿Pueden levantar la mano? Bien. Como mencionaban en la introducción, este es un fenómeno que dispara muchísimos eventos y que nos permite mostrar una mejor aplicabilidad sobre nuestras tecnologías. Arrancamos diciendo que seguramente a todos nos tocó tener que fortalecer nuestro canal electrónico a la fuerza. No sé qué estaban haciendo el 20 de marzo del 2020 o la semana siguiente, pero muy probablemente estaban ustedes aprovisionando VPNs como locos. Levanten la mano. Esos son más. Bien. Eso disparó muchísimas cosas. Porque lo que antes era un canal más de atención para usuarios internos, empleados, como para usuarios externos, se convirtió de la noche a la mañana en un protagonista, ¿cierto? Y alrededor de eso, la sensación de sentirse protegido alrededor de lo que es más importante para un negocio, que son sus datos, tenía una visión bastante, digamos, limitada. La misma operación del día a día, el mismo entorno, todos encerrados, todos queriendo consumir a pesar del encierro, hizo que el volumen de transacciones, el volumen de peticiones, el volumen de operación alrededor de esos mismos canales fueran haciendo que se robustecieran estos mecanismos de atención a usuarios internos como externos. Entonces, dentro de ese contexto, arrancamos con la necesidad de poder entregar más servicios tecnológicos, ser más eficientes, seguir operando incluso con los mismos recursos humanos, pero atendiendo esta vez más a una audiencia mucho más grande. Ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Seguramente ese fue el fenómeno que sucedió. Pero al mismo tiempo, tratando de contener el riesgo que implicaba depender de algo que no era lo protagonista. En ese contexto, empezamos a tener sentido como compañía, como oferta de valor al mercado. Definitivamente esto se hace mucho más complejo en la medida que hay exposición de recursos que antes se trabajaban en privado, llamémoslo así. Llamémoslos, sí habían VPNs, sí habían redes internas muy robustas, pero tocó exponer servicios. Tocó compenetrar este nuevo entorno con lo que ya se venía trabajando como transformación digital. Ya venían ustedes a su ritmo, modernizando sus operaciones, ¿verdad? Adoptando a su ritmo el fenómeno de nube. Pero cuando se suman estos dos factores, el resultado fue que se amplió la sábana de riesgo, se amplió el campo de juego para las personas que quieren hacerle daño a las instituciones, que quieren lucrarse, que quieren torpedear una operación, que quieren ganar un reconocimiento negativo, por supuesto. En ese entorno, entonces, entendemos que esto sumado a un cambio en los paradigmas tecnológicos, donde dejamos de trabajar con entornos monolíticos, una base de datos pegado a una aplicación, en donde la protección era aparentemente sencilla de llevar a cabo, donde poníamos un WAF para controlar el tráfico hacia una aplicación y una cosa que se llama DAM, una solución de monitoreo de bases de datos para controlar los accesos a las mismas, pues definitivamente deja de ser suficiente. Empezamos a ver entonces que empiezan a incorporarse otros conceptos en desarrollo.
microservicios, contenedores, la misma necesidad de poder darle a los usuarios una experiencia mucho más completa en el momento de interactuar con los sistemas de información, porque los catálogos de comercio electrónico de la noche a la mañana se ampliaron, porque se le integraron pasarelas de pago, porque se integraron también sistemas de puntos de lealtad. En algunas industrias se profundizó la tendencia de desmaterializar los procesos, especialmente en la industria financiera, ¿verdad? Porque como ya no había a dónde ir a una oficina, reclamar un papel, diligenciar un formato y entregarlo para activar un proceso, entonces, en ese sentido, se tuvo que abrir y exponer e integrarse con sistemas de información propios ajenos, APIs. ¿Ok? También, otro fenómeno bastante común era el hecho de empezar a consumir ya servicios de nube. Los pinitos eran bastante livianos en ese sentido, pero de la noche a la mañana eso se exacerbó. Ante esa situación, se tuvo que reconocer que las soluciones tradicionales de seguridad estaban siendo insuficientes. Muchas veces se incurrió en tener algún tipo de solución punto a punto para cada entorno que se estaba abordando. Pero también se reconoció que algunas aproximaciones tecnológicas ya no eran compatibles con la manera tradicional. A nosotros muy frecuentemente nos dicen nuestros clientes que tienen el DAM o que tienen alguna solución de monitoreo o auditoría de base de datos, si eso que tienen y que les funciona en el on-premise, ahora también les funciona para trabajar sus bases de datos en la nube. Claramente empiezan a haber incompatibilidades entre la manera como se hacían las cosas y lo que les imponía el entorno. ¿Ok? En ese sentido, encontramos una serie de retos alrededor de una mayor exposición al riesgo, más volumen de información, nuevos entornos, diversidad de entornos. Cada uno de ustedes o de sus organizaciones tiene de una u otra manera entornos híbridos en los cuales operan hoy día. Ante esa situación, en Imperva reconocemos que es necesario involucrar un enfoque más integrado, que se caracterice por tener simplicidad, en el que no haya que depender de múltiples sistemas o múltiples herramientas, que cada una cante a su ritmo a la hora de generar alertas. También reconocemos que un atributo importante es contar con un alto grado de precisión, de efectividad a la hora de proteger. De nada sirve tener una protección que exceda la operación del negocio genuina y que por proteger a las peticiones malignas, maliciosas, mejor, también empiece a inhibir la operación del negocio. Eso es peor, el remedio puede llegar a ser peor que la enfermedad. Y desde luego, tener la capacidad de contar con un equipo, una tecnología que está a la vanguardia de las tendencias, de los diversos tipos de ataques y o amenazas y o abusos a las cuales están sujetas sus activos más importantes, que son las bases de datos y los caminos hacia ellos. ¿Cuáles son los caminos hacia ellos? Los accesos directos que pueden tener algunos usuarios de su organización, como los administradores, los usuarios de desarrollo, que seguramente tienen una gestión directa sobre los datos, o los usuarios de línea de negocio, que indirectamente a través de las aplicaciones se conectan con los datos. Esta conciencia se viene fortaleciendo cuando estamos empezando a hablar de situaciones como migración a la nube con datos que están desprotegidos. Creo que sabemos todos que cuando hay un modelo de migración a la nube, el proveedor de nube nos indica que hay un modelo de responsabilidad compartida. Ellos protegen las infraestructuras, pero los datos no los tocan, tampoco los protegen. Ahí hay una gran exposición. Cuando estamos hablando de tendencias importantes como el Open Banking o el Open Finance,
que es, ustedes saben, la tendencia para poder integrarse tecnológicamente contra otros entornos y poder ofrecer productos más completos dentro del ámbito financiero. La misma ley de privacidad de datos que seguramente han escuchado ustedes durante esta serie de plenarias más de una vez. El poder tener el control, el gobierno sobre quién accede a los datos, cómo los datos de una organización son accedidos, son compartidos, cómo tienen interdependencia contra otros recursos. Ese tipo de situaciones son las que están generando tomar una mayor conciencia alrededor de la protección de datos, aplicaciones y APIs. Dentro de ese contexto, quisiera elaborar rápidamente alrededor del mapa conceptual en el que hoy día nuestros clientes, nuestras tecnologías están cubriendo las diversas aristas de riesgo en materia de acceso a los datos y los caminos que conducen hacia ellos. Este mapa nos indica el contexto en el que cualquier organización, no importa la industria, no importa el tamaño, entrega servicios tecnológicos hacia sus audiencias. Por un lado, sus usuarios internos, desde la perspectiva de riesgo, amenazas internas. Allí, como les venía contando, contamos con los empleados de la organización, empleados de gestión directa hacia los datos o de gestión indirecta hacia ellos. Empleados o usuarios que deliberadamente quieren hacer daño, quieren tener un acceso indebido, aprovecharse de un acceso o algún privilegio para capturar datos, modificarlos. ¿Con qué fines? Ya les contaba, poder tener algún tipo de lucro, hacer alguna acción de sabotaje o tener reconocimiento. Pero afortunadamente ese es el mínimo porcentaje de la población. La gran mayoría de personas trabajan de buena fe, pero también la gran mayoría de personas trabajan de manera indisciplinada. ¿Indisciplinada en qué sentido? Trabajan con usuarios genéricos, el grupo de trabajo tiene un solo password y un solo user, ¿verdad? Alguien le presta la credencial al otro mientras momentáneamente puede hacer una tarea. Y la verdad es que ahí es donde reside una gran fuente de vulnerabilidad alrededor de la exposición a una infiltración por el lado de datos. Por el otro lado tenemos los consumidores externos de los sistemas de información. Humanos o robots, usuarios genuinos o usuarios maliciosos, que desde un entorno de red pueden llevar a cabo diversos tipos de ataques. Muy probablemente ustedes, mejor que nosotros, conocen bien sobre el famoso decálogo de ataques OWASP Top 10, ¿verdad? Principalmente esto trata de una serie de ataques que tienen como objetivo tumbar, inhabilitar la operación de alguna aplicación que esté expuesta, ¿verdad? Un ataque de negación de servicio distribuida, inyecciones de código directo, ¿verdad? Normalmente, en aquel tiempo antes de pandemia, quien quería sentirse protegido activaba un WAF, o peor aún, activaba en un balanceador la función de WAF. Levante la mano quien alguna vez lo hizo. Al balanceador le hacemos doble check y quedamos protegidos. La aplicación aguantaba, no era la de mayor transaccionalidad, esa protección estaba bien. ¿Ok? Servía, por supuesto. Pero en la medida en que los canales electrónicos se volvieron más completos, en la medida en que la interacción con los usuarios empezó a redundar en un intercambio de información, porque se hacen transacciones, porque se solicitan citas médicas, se activan procedimientos al ciudadano, porque se hace cualquier tipo de trámite. Entonces, los ataques tradicionales, llamémoslo así, le empezaron a dar paso a los ataques robotizados, ataques que tienen como objetivo no tumbar la operación de una aplicación, sino afectar directamente la operación del negocio como tal, de la compañía como tal. ¿Por qué? Porque están pensados en generar entornos para fraude, generarle una mala experiencia a los usuarios, deteriorar la reputación de la compañía. Eso, si se tratara de monetizar, es muchísimo más nocivo
que el hecho de simplemente tumbar una aplicación. Entonces aquí encontramos dentro de esta lista de ataques robotizados escenarios en el que hay robo de credenciales. Robo de credenciales que se utiliza para generar transacciones ficticias dentro del portal que está siendo atacado, o como un robo de credenciales que después se puede vender en el mercado negro para que se hagan transacciones en otros portales. Pueden haber ataques que consisten en múltiples intentos de login utilizando listas compradas en el mercado negro, que combinado con algoritmos que permiten fabricar contraseñas en gran escala con un bajísimo porcentaje de éxito, ya hacen del ataque algo muy rentable y algo muy nocivo para la compañía. También tenemos tipos de ataques que pretenden generar transacciones ficticias, sobre todo en entornos de comercio electrónico, en donde una sensación de demanda desmedida lo que hace es generar precios desbordados y por ende pues inhiben cualquier operación comercial. Efecto típico de lo que pasa con una aerolínea con una venta de pasajes, con un sitio de venta de tiquetes para eventos. En la medida en que haya mucho más demanda, ustedes saben muy bien que la reventa estimula un precio que se vuelve inaccesible. El que quiere vender no termina vendiendo, el que quiere comprar tampoco termina haciéndolo. ¿Ok? Esos son tipos de ataques sofisticados que incluso no vienen en volumen, no tumban para nada la operación de un portal, de una aplicación, sino que hacen cosas incluso peores. También contamos con ataques a lo que llamamos la cadena de suministro. Ataques que consisten en inyección de código malicioso, no de manera directa, sino de manera indirecta. ¿En qué consiste? El ejemplo típico es cuando se embebe dentro de un portal la función del chat o una función que integre alguna red social. Claramente esas ventanitas no son parte del código de la aplicación principal, simplemente es una integración de aplicaciones exteriores, ¿verdad? Externas. La aplicación de omnicanalidad, la aplicación de servicio de customer service, ¿verdad? La del contact center. Y en el momento en que esa aplicación lograra contaminarse de código malicioso, un JavaScript nocivo, puede contagiar a la aplicación principal, al portal principal. Y fíjense que esto no son más que situaciones que suceden cotidianamente, que es el resultado de esa explotación de ese mayor número de elementos que tienen cada vez más sus portales, sus aplicaciones. Ese tipo de situaciones son lo que cada vez más estamos encontrando en el mercado, ¿ok? En mayor o menor medida en algunas industrias más que en las otras. Pero esto se le suma la exploración y la explotación de vulnerabilidades alrededor de las APIs. El común denominador es que las compañías, en su afán de integrarse, consumieron APIs de terceros, a veces sin las especificaciones documentadas, sin tener conciencia de lo que es el tener el control del dato, de los endpoints, de las instrucciones que ejecuta cada una de esas APIs. Ahí reside la principal fuente de vulnerabilidades para un negocio. También encontramos vulnerabilidades a nivel del código de la aplicación. Vulnerabilidades que pueden ser explotadas por medio de expresiones regulares que pueden ser verdaderas, pero que inducen al engaño el funcionamiento de las instrucciones que componen el código de una aplicación. Finalmente, pues ya les comentaba, estamos ante la situación de infiltración, de mala manipulación de los datos. Este es como que el panorama general en el que desde la perspectiva de riesgo se encuentran expuestas las compañías en función de lo intempestivo que tuvieron que exponer sus servicios al público. Ese mismo mapa conceptual lo utilizamos nosotros para exponer nuestro conjunto de servicios y soluciones que conforman nuestro portafolio. Por un lado, un conjunto de servicios basados en nube. Nube que es creada con nuestras propias tecnologías, compuesta por más de 50 puntos de presencia en el planeta,
algunos de ellos en Latinoamérica, se combinan con los que existen en los demás continentes y que tienen como premisa el tener una cercanía geográfica contra los puntos desde donde se generan los ataques y también hacia los servidores en donde están hospedadas las aplicaciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de minimizar el tiempo de respuesta, de tal suerte que ante la llegada de un ataque podamos comprometer SLAs bastante atractivos. 3 segundos para detectar y mitigar el ataque. Cuando ustedes están siendo vulnerados, el tiempo es oro. En 15 minutos nos pueden desocupar la casa a todos. 3 segundos es algo que verdaderamente se aprecia cuando los activos a través de los cuales se hacen transacciones están expuestos. Y sobre ese conjunto de servicios de nube que incluye protección avanzada contra ataques perpetrados por bots, ataques a la cadena de suministro y sobre todo ataques de denegación de servicio basados en nube, se elimina uno de los grandes paradigmas que actualmente hay en la industria: el ataque anti-DDoS basado en dispositivos locales, físicos, que tienen por definición limitaciones alrededor de lo que es el procesamiento y la memoria, que ante un ataque masivo definitivamente se quedan cortos. Nuestra aproximación es trabajarlo como un servicio de nube, en donde la consolidación de capacidades de cada uno de esos 50 puntos de presencia permiten poder contener ataques verdaderamente grandes. Estamos hablando de teras. Por otra parte, pues tenemos lo que normalmente nos ha caracterizado y por lo que muy seguramente ustedes nos conocen de tiempo atrás: nuestra tecnología de WAF en premisas, que pueden convivir con los servicios de WAF en nube, sobre todo cuando hay entornos en donde se desea proteger del tráfico interno las aplicaciones y o APIs del negocio, donde se requiere seguramente una mayor granularidad a la hora de definir las políticas o las reglas de detección de los ataques. Tenemos también nuestra solución para la detección y mitigación de ataques asociados al código de las aplicaciones. A través de un agente instalado en el runtime de las aplicaciones podemos establecer modelos de seguridad positiva que permitan que la lógica de las aplicaciones, las instrucciones que componen el código de las aplicaciones, no puedan ser engañadas por estructuras de datos inmersas en las peticiones que las induzcan al engaño, que tengan características similares, pero que definitivamente son nocivas. Y finalmente tenemos nuestro conjunto de soluciones para la protección de datos. Este capítulo es importante, ¿por qué? Porque somos conscientes que cada vez las compañías en un entorno híbrido que es tal cual como están operando requieren una aproximación diferente. Sabemos todos que cuando estamos trabajando en entornos de nube se pueden operar modelos de bases de datos dentro de instancias de infraestructura como servicio, IaaS, o se pueden consumir los servicios como si fuera un software, una plataforma como servicio. Cada una de estas alternativas implica una serie de supuestos alrededor de la utilización de tecnología. Lo más importante aquí es que aquí se establece un plan de gobierno alrededor del acceso de los datos. ¿En qué consiste un plan de gobierno alrededor del acceso de los datos? En tener un control de todo lo que se tiene como activos, tener un inventario completo de cada una de las bases de datos que soportan la operación del negocio, y ni siquiera datas estructuradas siquiera, data semiestructurada para el caso en donde algunos de ustedes estén trabajando con data lakes, y data no estructurada para el caso de file sharing. Después de tener un inventario, es importante poder tener una serie de políticas que definan el comportamiento de los usuarios. Y ese término comportamiento es lo más importante que hay a la hora de establecer un plan de protección. Definir una línea de base de cómo es que se debe estructurar el privilegio en el acceso a los datos por parte de los diversos tipos de usuario que hay en la organización.
Ya hablábamos de los que tienen gestión directa, los que tienen gestión indirecta, y en función de su rol, manejar las atribuciones que tienen estas personas de cara a los datos. ¿Con qué fin? Con el fin de, posteriormente, empezar todo un plan de vigilancia en el que se compare el comportamiento real de una persona con el comportamiento esperado. El ejemplo clásico es el usuario Julio Suavita, que trabaja en una oficina de atención al público en horario de oficina. ¿Qué les gusta? 9 a 5 de la tarde, 9 a 6 de la tarde, haciendo data entry, haciendo consultas, introduciendo datos. ¿Qué pasaría si Julio a las 3 de la mañana está sacando un registro o un query de más de 10.000 registros? Claramente eso se desvía totalmente de la operación normal de Julio, según su responsabilidad en la compañía, según su rol. Ahí es en donde es importante empezar a tomar acción o por lo menos tomar nota, que es lo que se reglamenta en muchas de las industrias, ¿no? Poder validar y tener conciencia si eso es apropiado o no para el negocio. En fin, posteriormente habrá toda una serie de análisis que permitan refinar esa actividad, esas políticas, y dentro de un entorno de inteligencia artificial entender cuándo hubo movimientos, cuándo hubo comportamientos que eran verdaderamente relevantes, más nocivos que otros. Al final, definir si se consume un servicio de nube, una solución de protección, de aplicaciones, de APIs o una solución de gobierno de datos, ustedes mejor que nadie saben que viene de la mano de algunos pretextos que verdaderamente sean relevantes para la organización. Nosotros en Imperva definitivamente preferimos elaborar sobre necesidades de proyecto que estén teniendo nuestros clientes. Fraude, mejoramiento de la experiencia del cliente, migración de aplicaciones a la nube. El fenómeno de SAP HANA es una tendencia, pero al mismo tiempo es una gran puerta de vulnerabilidad para las empresas. Esas bases de datos generalmente no están protegidas. Tendencias alrededor de lo que es un open banking o el cumplimiento de disposiciones regulatorias, que en función de la industria toman una mayor o menor connotación. Preferimos abordar la adopción de esta tecnología en función de visión estratégica que tengan nuestros clientes alrededor de desafíos estratégicos. Ya después les podré contar, y seguramente quienes pasaron por nuestra salita pudieron conocer a gran nivel cómo es que esta visión de protección de el borde, las aplicaciones y APIs y el entorno de gobierno de datos puede tener una visión unificada para tener la claridad de entender quién está haciendo qué, desde dónde, dirigido a qué objetivo es la organización y cuál es el potencial de daño que tiene ese comportamiento sobre los activos más importantes de la compañía. Lo mejor de todo es que estas tecnologías tienen la capacidad de ser instaladas, dentro de cualquier entorno o modalidad de nube privada, pública, combinado con cualquier entorno on-premise. En últimas, nuestro mensaje final es el de exponer hacia ustedes una serie de valores, una serie de tecnologías que les permiten cubrir lo más sagrado para sus negocios. Les permiten estar a la vanguardia de lo que el mercado y la operación de sus compañías les impone en términos de robustecimiento de los canales electrónicos y les van a permitir seguramente abordar con toda confianza los retos de la transformación digital. Espero que quienes hayan estado en la salita hayan tenido un mayor grado de profundidad sobre los conceptos. Igual con mi compañero Nicolás Gómez vamos a estar dispuestos a poderles asesorar de manera más personalizada si lo consideran necesario. Muchas gracias por su atención, son muy amables.